said that Ukraine's ready to make a deal. Did President Zelensky tell you that personally? Yeah, sure. He's ready to negotiate a deal. He'd like to stop. He's somebody that lost a lot of soldiers, and so did Russia. Russia lost more soldiers. En fin, Ina, todo tuyo. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, resumiendo un poco las dos secciones anteriores, la situación en torno a Ucrania aviva mucha rumorología. Desde que Trump ganó la presidencia en Estados Unidos se habla de los 100 días para parar la guerra, fijados como plazo para el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, de una eventual reunión entre Putin y Trump, una fórmula en la que no se menciona a Vladimir Zelensky. Ojo esto, se especula hasta con las probables fechas de un supuesto armisticio, que sí para las Pascuas, que este año tanto los católicos como los ortodoxos las celebran el mismo día, el 20 de abril, que sí para el 9 de mayo, fecha en la que Rusia celebra la victoria sobre la Alemania nazi. A ello se suma, casualmente o no, la orden de Donald Trump para suspender la asistencia que la agencia USAID presta a países extranjeros, Ucrania incluida, por 90 días. Oficialmente para realizar evaluaciones de eficiencia, informaba ayer el medio Strana que la asistencia a Ucrania incluyó fondos para los talk shows en YouTube de pocas visualizaciones, conciertos de música electrónica, pintar murales, etc. En todo caso, no deja de ser llamativa esta decisión en el contexto de un cambio de enfoque de la administración estadounidense hacia Ucrania. El apoyo incuestionable a Kiev parece llegar a su fin y con ello surgen, lógicamente, las conjeturas acerca de un congelamiento de la guerra que Trump estaría arreglando con Putin. No sabemos cuánto hay de realidad en ese plan filtrado por el medio Strana que nos desgranó Irene en su sección. Lo que sí podemos analizar son las declaraciones públicas de las partes implicadas. Hace unos días, el presidente estadounidense publicaba un post bastante alucinado en su red social Truth Social. Decía: no busco herir a Rusia, amo a los rusos, siempre he tenido buenas relaciones con el presidente Putin. Nunca tenemos que olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Ay, Dios. Dicho esto, le voy a hacer a Rusia, cuya economía se está derrumbando, así como al presidente Putin, un favor enorme. Negocien ahora y paren esta ridícula guerra. Solo irá peor. Si no llegamos a un acuerdo, y más vale que sea pronto, no tendré otra opción que no sea la de imponer unos altísimos aranceles, tariffs, la palabra más hermosa del diccionario, recordemos, y sanciones a todo lo que Rusia le vende a Estados Unidos, dijo Trump. Bueno, más allá de tener alguna que otra laguna historiográfica, va a resultar ahora, según el doctor en historia contemporánea del siglo XX, Donald Trump, que la Unión Soviética fue solo el asistente de los Estados Unidos en su lucha contra los nazis. Cabría hacerse la siguiente pregunta. ¿Queda hoy algo por sancionar en Rusia? Por cierto, el tono del mensaje no es nada amistoso, pero ¿son reales las amenazas? ¿Va a retirar Putin las tropas que avanzan en Ucrania para que no le impongan tariffs? Esa es una buena pregunta, Pablo, porque Rusia ya lidera el ranking de los países más sancionados del mundo. Son decenas de paquetes de sanciones occidentales con miles de medidas coercitivas contra todos los sectores de la economía, pero también la sociedad, el deporte y lo que se nos ocurra. Entonces, no se entiende muy bien ¿qué otro mecanismo tiene Donald Trump para ahora sí obligar a Putin a negociar y congelar la guerra en la línea del frente, que es lo que contempla supuestamente el plan de paz del equipo trumpista? Podría haber un mecanismo que es con el que Trump amenazó durante su campaña, el de tumbar los precios del petróleo hasta un nivel tan bajo que le impediría a Putin financiar su guerra en Ucrania. Pero hay un problemita también con esto. We will drill, baby, drill. El problemita se plantea en uno de los lemas de las políticas de Trump. Drill, baby, drill. Perfora, nena, perfora, en referencia a las técnicas de fracking con las que Estados Unidos pretende aumentar la producción nacional de combustibles fósiles. Lo que pasa es que para que el fracking le resulte rentable, para que el drill, baby, drill le resulte rentable, los precios globales del barril de petróleo tienen que mantenerse elevados. Si están por los suelos, el drill, baby, drill deja de convenir. Entonces, o se perfora hasta inundar los mercados de hidrocarburos estadounidenses,
o se tumban los precios globales para perjudicar a Putin. Ambas cosas a la vez son imposibles. Digamos que no tiene mucho margen de maniobra Donald Trump. Las armas que iban a cambiar el rumbo de la guerra ya las entregó la administración Biden. Luego se puede hablar de los tiempos y los volúmenes, pero el caso es que las entregó. Las decisiones que iban a suponer un punto de inflexión, como el permiso de atacar los territorios rusos con armamento estadounidense, pues ya las tomó y las ejecutó Ucrania con permiso del Partido Demócrata. Efectivamente, lo que le queda a Trump es quizá entregarle a Kiev los misiles Tomahawk, pero bueno, ahí sí que estaríamos hablando ya de una guerra nuclear y no parece que Washington esté buscando eso. Todo lo que ingresaron como resultado de esta guerra, vendiendo armas, ocupando el mercado europeo de su gas natural licuado, no habrá sido para terminar envueltos en cenizas nucleares. Entonces, el interés de Donald Trump sería congelar la guerra para tener un golpe de efecto, quizá hasta postularse para el Premio Nobel de la Paz, consolidar la posición dominante de Estados Unidos en el mercado de hidrocarburos y centrarse en su confrontación con China. Pues excelente, pero ¿todo esto Putin lo va a comprar así porque sí? Otra buena pregunta, porque ¿cuál es el interés de Putin en congelar una guerra que de momento parece estar ganando? ¿Por qué va a retirar unas tropas que están avanzando? A finales de diciembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra informaba que en los 2 meses previos las tropas rusas habían avanzado unos 593 kilómetros cuadrados, unos 18 kilómetros cuadrados por día. En algunos puntos, las tropas rusas no avanzan porque al parecer esperan que el ejército ucraniano se desangre directamente. Recordemos que los rusos siguen teniendo ventaja en lo referente a la potencia de fuego, la artillería, vamos. Ucrania está en una situación extremadamente complicada ahora mismo. ¿Qué tendría que pasar para que Putin aceptase negociar teniendo en cuenta todo ello? Pues tendrían que darle garantías de aquello por lo que aparentemente empezó la guerra, la neutralidad de Ucrania, la no expansión de la OTAN hacia sus fronteras, el reconocimiento, al menos de facto, de la anexión de los territorios ucranianos y una nueva estructura de seguridad europea que recoja sus inquietudes. Una suerte de una nueva conferencia de Yalta donde se repartan las zonas de influencia. Y también quizá deberían embaucarlo con un levantamiento de las sanciones, que no parece que vaya a suceder, porque cualquier desenlace que tenga esa guerra no tiene que parecerse ni de cerca a una victoria de Rusia. Inciso especial para aquellos que nos buscan el acento cirílico en cada programa. Decir todo esto no es estar de acuerdo o en desacuerdo con Putin, Trump o Zelensky, es registrar los movimientos que se están produciendo ahora mismo en torno a este conflicto. Así es, compañera. Y ahora que nombras a Zelensky en toda esta fórmula de la que se habla en las últimas semanas en los medios, hay una ausencia muy llamativa, precisamente la del presidente de Ucrania. Hasta hace poco se hablaba de que ninguna decisión sobre Ucrania se tomaría sin Ucrania. Se hablaba de las fronteras del 91. Zelensky prohibió por ley cualquier negociación con Putin y ahora simplemente no se le menciona. Hace 4 días Donald Trump solo dijo que Zelensky estaba listo para negociar con Putin, contradiciendo todo lo que el propio Zelensky venía declarando a lo largo de todos estos años. A la ola de publicaciones sobre una paz negociada en un plazo de 100 días habría que sumarle la filtración de Ukrainska Pravda de hace unos días. Revelaron que el jefe de la inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, habría dicho en una reunión privada en el Parlamento ucraniano que, cito textualmente, si no se producen negociaciones serias antes del verano, se iniciarán procesos muy peligrosos para la mera existencia de Ucrania. Efectivamente, la filtración fue ampliamente debatida estos días en los espacios mediáticos rusos y ucranianos, matizada luego por el diputado Oleksiy Goncharenko, supuestamente solo se refería a un posible derrumbe del frente y nada más, y luego desmentida en las últimas horas por la inteligencia del país. En todo caso, parece claro que dentro de la propia Ucrania empiezan a desandar ese camino de no negociamos con Rusia salvo su capitulación y retirada a las fronteras de 1991 y a adoptar un discurso que acepte un alto el fuego como una posibilidad nada reprobable. El hecho de que David Arahamia, el portavoz del Partido Servidor del Pueblo, el partido de Zelensky, estuviera presente en la investidura de Donald Trump podría ser señal de que algo se está moviendo por ahí.
David Arajamia es el mismo que hace un año reveló que Ucrania tenía un acuerdo de paz sobre la mesa en marzo de 2022 que fue frustrado porque Boris Johnson dijo que había que ir a la guerra. Pues nada, ahora tendrán sobre la mesa un acuerdo bastante peor que aquel, con decenas de miles de muertos y mutilados y centenares de kilómetros ocupados. Para Volodymyr Zelensky y su entorno, firmar este nuevo acuerdo de paz, al menos tal y como lo plantea el equipo de Trump, efectivamente significaría un reconocimiento tácito del fracaso de toda su estrategia. Hemos dicho en varias ocasiones en este programa que su existencia política durará lo que dure la guerra. Según la encuestadora Razumkov, el nivel de aceptación popular en enero de 2025 apenas llegó a un 34%, un 15% menos que hace un año de Zelensky, digo. Los escándalos de corrupción, los fracasos en el frente, algunos relacionados directamente con actos de corrupción, el hartazgo general de la guerra, las movilizaciones forzosas junto con el surgimiento de la élite pro-guerra que se ha enriquecido gracias al conflicto sin pisar la primera línea, explican ese escaso nivel de apoyo popular y el alto nivel de deserciones también. El sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko escribía hace poco en Al Jazeera sobre las dificultades que tiene el Estado ucraniano a la hora de animar a sus hombres para que agarren el fusil y se vayan a luchar. Mucha gente dice abiertamente, en mis 30, 40, 50 años el Estado no me ha dado nada, salvo un Kalashnikov. Son patriotas, no son cobardes, pero no quieren morir por el Estado que tienen ahora mismo. Es nuestro país, pero no es nuestro Estado. Un panorama bastante desolador en el frente y en la retaguardia. La guerra de desgaste, tal y como la pensó Putin, al menos después del fracaso inicial de la invasión. Así que para que la detenga de verdad, Trump le tiene que dar algo que le convenza, y no son tariffs. Está bastante claro. Gracias, compañera.